Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno que prospera y que da la bendición a todo su pueblo Israel descanse en ustedes, en sus familias, en sus posesiones y en los recursos que el Eterno les da para bien, para vida y para paz. Amén, amén. Bueno, estamos hoy en Matillahu, Perek 1, Pasuk 18, y dice así: el nacimiento de Yeshua, el Mesías, fue así. Habiendo sido dada Miriam, su madre, en matrimonio a Yosef, antes de llegar a la fecha para la consumación del matrimonio y vivir juntos, fue sabido que el Ruach HaKodesh había causado su embarazo. Yosef, su marido legal, siendo un judío jasídico, no quería denunciarla, exponiéndola a una muerte pública y vergonzosa, y pensando en cómo solucionar la situación, llegó a la conclusión de que lo mejor era darle secretamente un documento de divorcio. Mientras pensaba cómo hacerlo apropiadamente, se durmió, y mientras dormía, he aquí un mensajero del Eterno se le apareció en visión diciéndole: Yosef, ben David, no temas recibir a Miriam como tu mujer, porque su embarazo ha sido causado por una palabra de poder de la Ruach HaKodesh. Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, porque él rescatará a su pueblo de sus pecados. El Eterno decidió que esto fuera hecho siguiendo el plan anticipado por él mismo, cuando dijo por medio del profeta: he aquí una muchacha virtuosa concebirá en su vientre y dará a luz un hijo, y ella lo llamará Immanuel. Al despertarse Yosef del sueño, hizo lo que el Eterno le había instruido por medio de su mensajero celestial, y trajo a Miriam a su casa como su esposa, pero se abstuvo de tener relaciones íntimas con ella hasta después de que dio a luz su hijo y le puso por nombre Yehoshua. Bueno, pues aquí hay una situación muy importante: el nacimiento, el advenimiento del Mesías de Israel, abriéndose las pautas. Es algo muy interesante, porque al final del día todos los grandes hombres han sido envueltos en circunstancias muy especiales al respecto de su nacimiento. Recordamos, por ejemplo, el caso de Moshe Rabbeinu, que precisamente fue un evento muy especial, donde la providencia divina le proveyó de todo el recurso, de todas las formas para poder rescatarle, salvarle de la vida, precisamente porque en esos días estaba la situación muy grave allí en Egipto, y precisamente Faraón estaba asesinando a los pequeños. Entonces hay una situación muy importante acerca del rescate, cuidado e incluso el desarrollo y el crecimiento de Moshe Rabbeinu. Y dentro de ese contexto milagroso, dentro de ese contexto de cuidado del Eterno, en medio de las vicisitudes que estaba viviendo el pueblo de Israel, se miró la mano del Eterno, quien es bendito. En el caso de nuestro Santo Maestro también se miraría un evento muy importante, y esto tiene que ver precisamente con su nacimiento. Una de las cosas que debemos entender acá de entrada, comentando, porque no tenemos tiempo para enseñar tanto, debemos recordar que precisamente nacimiento virginal es un concepto católico, romano, cristiano. De ninguna manera tiene que ver con el judaísmo, de ninguna manera tiene que ver con nuestro Santo Maestro, sino es un concepto teológico, le llamamos así, entre comillas, invento de la religión católica romana. De ninguna manera cabe, está o pertenece al judaísmo ese concepto. Entonces, hablar de nacimiento virginal no es un concepto conocido, aceptado dentro del judaísmo. Sin embargo, debemos decir, por causa del tiempo, debemos decir que el nacimiento de nuestro Santo Maestro sí fue causado por el Espíritu, pero no en las condiciones y en las formas que se maneja en el paganismo,
consecuentemente una de las ideas y pensamientos que desarrolla precisamente Mattay es precisamente el hecho de que sí, fue por obra del poder de la Ruach HaKodesh que pudo o concibió Miriam. ¿Por qué? Porque había muchas cosas de por medio aquí, pero lo más importante y rescatable, porque esto se tiene que enseñar en una clase, todo esto se tiene que enseñar en una clase, podemos decir que el Eterno, en el cumplimiento de los tiempos, lo que ya había sido profetizado precisamente, no fue algo que surgió de repente, sino es algo que estaba dentro del programa, y en el programa del Eterno dice el profeta Isaías: he aquí que una muchacha virtuosa concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y le llamará Immanuel. Por un lado, el ángel le había dicho que a Yosef que el nombre del Mesías sería Yeshua o Yehoshua, pero más tarde encontramos precisamente que la profecía dice que sería llamado Immanuel. Esto es interesante porque al final del día remacha dos conceptos muy importantes. Por un lado, el hecho de que al haber el pueblo o haber la persona sido perdonado en sus pecados por causa del Goel de Israel que traería la redención, por otro lado también encontramos que Dios estaría con su pueblo o con la persona a causa de que en un determinado momento la persona recibe la redención de parte del Eterno al reconocer y al conocerla en él. En el caso del pueblo de Israel no había ninguna situación de rechazo al respecto, porque todo el pueblo de Israel reconocía su unidad y su unicidad. Él reconocía que solamente había un Dios y no había comparación en ninguna parte, de ninguna forma se podía comparar al Creador. Pero por el otro lado encontramos que esta distinción tan importante que tenía nuestro Santo Maestro, al ser el Goel de Israel, traería también al reconocer, al ser reconocido para el pueblo de Israel, aquí lo que habría de reconocer es que si el pueblo de Israel reconocía en lo personal y en lo general como pueblo, reconocía al Goel, el Eterno, quien es bendito, trae la redención, trae el perdón de pecados, la santificación, la justificación, la elevación extraordinaria, etcétera, etcétera, en el conocimiento y en el reconocimiento de que Yeshua es el Mesías de Israel. Pero ¿qué hay para los gentiles? ¿Qué hay para los gentiles? Bueno, para los gentiles hay también lo mismo. En este caso, los gentiles tendrán que deshacerse de la idolatría, abortar la idolatría, sacar de su corazón, limpiar su corazón de la idolatría, reconocer que hay un solo Dios, convertirse al Dios verdadero a través del Mesías que traerá la redención, el perdón de los pecados, y lo hará y los hará ahora capaces de ser injertados. Y traerá las condiciones para ser injertados en el olivo natural y recibir las bendiciones que el Eterno, quien es bendito, traerá para todo su pueblo Israel. Y consecuentemente esto los hace parte de un mismo pueblo, de una misma familia, por lo que podemos entender, por lo tanto, que tanto el factor Yeshua como el factor Immanuel, Dios con nosotros, nos completa, no se contradice o no está en contradicción, sino que primeramente para poder tener un acercamiento con el Eterno es necesario el perdón de los pecados. Si no hay perdón de los pecados, si no hay una condición kasher en la vida de la persona, no se podrá dar ese acercamiento con el Eterno. Esto es lo que nos dicen los dos nombres y es lo que el Eterno en su programa escatológico y profundo nos muestra, que al final del día habría de venir en su misión de hijo de David, hijo de Yosef, Ben Yosef y Ben David, que son dos conceptos que se manejan en el judaísmo para hablar. En el judaísmo netzarita,
de los dos advenimientos de nuestro Santo Maestro. Un primer advenimiento para traer la redención a todo su pueblo, y por el otro lado también en su segundo advenimiento trayendo ya el acercamiento total y la unión con el Hakadosh Baruj Hu en el término de los tiempos. Así habría de suceder. Por lo tanto, este evento de la manifestación de nuestro Santo Maestro lo retoma Rab Shaul allá en Gálatas diciendo: y en el cumplimiento de los tiempos el Eterno trajo a Joshua, nacido de mujer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que precisamente se enfatiza en las Escrituras que nuestro Santo Maestro es nacido de mujer, y por lo tanto, si es nacido de mujer, debió haber sido engendrado de un hombre. Y incluso Rab Shaul mencionaría precisamente en la carta a los romanos, a los de Italia, les referiría y les diría que Yeshua es del linaje de David, es del linaje de David, es decir, de la simiente de David o del espermatos de David. Por lo tanto, por un lado fue engendrado por un varón, Joseph, y por el otro lado tenemos ahí la situación extraordinaria de que es nacido de una mujer. Todos hemos nacido de una mujer, porque esa es la forma que el Eterno ha determinado para que todo ser humano venga a este mundo. Y en el caso de nuestro Santo Maestro, tendría que cumplir con toda justicia. Él no iba a brincarse precisamente las leyes que el Eterno ha establecido. No había razón para hacerlo, y por lo tanto el Eterno permitió que naciera Yeshua, nacido de Joseph y nacido de una mujer, Miriam. Y esto es importantísimo porque nos enfatiza y va en contraposición con lo que se dice en el paganismo. Por lo tanto, mis amados, algo que tenemos que enfatizar, que es que en los tiempos posteriores al ocultamiento de nuestro Santo Maestro, se reconocía y se conocía que nuestro Santo Maestro fue nacido, venía del linaje de David, del esperma de David, pero también que fue nacido de una mujer, es decir, fue un nacimiento normal, absoluto. Entonces, ¿qué hay de las cosas que hay acá en Matay al respecto de nuestro Santo Maestro? Muchas de las cosas que se han dicho son solamente presuposiciones católicas romanas, pero que no tienen cabida dentro de precisamente el judaísmo. Entonces, ya Rab Shaul enfatiza claramente: nacido del esperma de David, es decir, de su padre Joseph, porque él era hijo de David, pero por el otro lado, nacido de una mujer, Miriam, que habría de traer a este mundo al Mesías de Israel. Entonces, por lo tanto, esto es algo muy importante que nosotros lo sepamos. Y claro, hay varias cosas todavía que elucidar, hay cosas que hay que entender en el camino, pero que en el camino también se van enseñando, en el camino también se van instruyendo a todo nuestro pueblo para que puedan tener la convicción de que ciertamente por obra del Espíritu Santo, pero no que el Espíritu Santo tuvo relaciones sexuales con Miriam y que el resultado fue Yeshua. No, eso no lo dice. Entonces dice por obra del Ruach HaKodesh. Y bueno, esto es un tema muy importante, muy interesante, que no se tiene que platicar, sino se tiene que enseñar. Por lo tanto, mis amados, estamos en ese proceso y hemos enseñado este tema y lo seguiremos enseñando para la gente nueva y también para la gente que ya tiene tiempo, pero que hay que recordarlo y tenerlo muy, pero muy cerca de nuestro corazón. Por lo tanto, mis amados, estamos en este caminar de entender y comprender la voluntad del Eterno, que el Eterno trajo a nuestras vidas en aquellos días para todas las generaciones pasadas y futuras, la redención por medio del Mesías de Israel, nacido de mujer y ciertamente del esperma de David Melech. Que el Eterno te dé un magnífico día
y que eso te haga muy feliz, muy acepto a la voluntad del Eterno y vivas feliz por lo que el Eterno ha hecho en nuestras vidas. Shalom, shalom.